Este video es una introducción a los conceptos básicos relacionados a sistemas expertos. Primero hablaremos de forma general qué es la inteligencia artificial. La inteligencia natural nos permite definir a la inteligencia artificial. La inteligencia natural se basa en 4 facultades, que son la percepción, el razonamiento, el aprendizaje y la actuación. Nosotros definimos a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, y esto es posible gracias a estas 4 facultades. La percepción a través de nuestros sentidos, el razonamiento que realizamos, nuestro constante aprendizaje y la actuación finalmente, en base a las decisiones que hemos tomado. Actualmente, o más bien dicho, desde ya hace algunos años, no hubo inconvenientes con lo que es la percepción, porque se crearon sensores, ni tampoco problemas para realizar la actuación, porque existen brazos robóticos y otros mecanismos que son programados y realizan acciones en base a esta programación. Sin embargo, el razonamiento y el aprendizaje son las 2 facultades de las que se encarga de estudiar principalmente la inteligencia artificial para así emular finalmente la inteligencia natural. Para ello se basa en técnicas de la inteligencia artificial. Para el aprendizaje tenemos 2 técnicas: los algoritmos genéticos y las redes neuronales como las técnicas principales, y para el razonamiento tenemos sistemas expertos y lógica difusa. Los algoritmos genéticos se asocian con un aprendizaje evolutivo, las redes neuronales en cambio con un aprendizaje adaptativo. Los sistemas expertos se asocian con un razonamiento exacto, la lógica difusa con un razonamiento aproximado. En términos generales, yo les puedo comentar que un algoritmo genético se basa en resolver problemas, y para resolver esos problemas las variables que intervienen se expresan a través de genes y cromosomas, y se realizan constantes iteraciones para obtener nuevas poblaciones, nuevos individuos que probablemente sean más aptos que los anteriores. De esta forma es que se itera sobre distintos valores para estas variables hasta llegar a una solución más óptima, usando distintos factores de aleatoriedad. Las redes neuronales, en cambio, se basan en que se tiene muchas variables que influyen en la solución. Estas variables aportan con un peso y un valor para lograr la solución. Entonces se tiene que ir adaptando estos valores mediante prueba y error, se puede decir, para conseguir también una solución óptima. En lo que es el razonamiento, ya mencionamos, tenemos los sistemas expertos, que es de lo que vamos a hablar un poco, y la lógica difusa. Para esto hay que tener en consideración también otros conceptos, por ejemplo el concepto de agente inteligente. Un agente inteligente es la suma de hardware más software. El software es el sistema inteligente, pero si nosotros dotamos de un sistema inteligente a un hardware, esto en conjunto se denomina agente inteligente. Y el sistema inteligente en sí está basado en una de las técnicas antes mencionadas y en conocimiento. Respecto al conocimiento, también hay que mencionar que existe una pirámide del conocimiento, donde en el nivel más bajo tenemos el ruido, que lo encontramos en la realidad. Luego tenemos datos, que es cuando se identifican variables y valores. Luego tenemos la información, que es cuando los datos son estructurados y se agrupan. Luego tenemos el conocimiento y finalmente la sabiduría, que implica generar nueva información en la sabiduría. Entonces el análisis de la información nos va a ayudar en general a tomar decisiones y también a generar nuevo conocimiento. Ahora sí, hablando nuevamente de conocimiento, nosotros tenemos conocimiento declarativo y conocimiento procedural. El conocimiento declarativo es descriptivo, mientras que el conocimiento procedural es un conocimiento que está orientado a la acción y se estructura como una secuencia de pasos. Otra clasificación nos habla de un conocimiento superficial, tácito e implícito, versus un conocimiento profundo, explícito y formal. El conocimiento superficial se concluye fácilmente, mientras que el conocimiento profundo requiere de una serie de diagnósticos. Como ya mencioné, lo que estamos haciendo es mencionar conceptos básicos que están asociados a los sistemas expertos. Entonces decimos que un experto humano es una persona que tiene un gran conocimiento y bastante experiencia en un área específica. No podemos decir que existe una persona experta en medicina, porque en realidad para que sea una persona experta en un campo, tiene que ser un campo bien delimitado
en este caso serían de una de las ramas de la medicina. Entonces el experto humano posee conocimiento que viene a ser obtenido gracias a su experiencia y tiene un mecanismo de razonamiento, lo cual se asocia también con el término experticia. Mientras que un experto artificial, que es lo que representa justamente un sistema experto, tiene dos componentes principales, una base de conocimiento y un motor de inferencia. Esta base de conocimiento muestra conocimiento estructurado. Este conocimiento se representa mediante reglas de conocimiento, redes semánticas, marcos o frames, guiones y lógica. Son formas de representar el conocimiento. Y también de otro componente que es el motor de inferencia. El motor de inferencia se basa principalmente en dos técnicas, en dos metodologías para realizar esta inferencia, que es el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás. Hablando particularmente de ello, el encadenamiento hacia adelante se usa principalmente para supervisión y monitoreo, mientras que en el encadenamiento hacia atrás se usa principalmente para diagnóstico. Entonces, nosotros decimos que estos métodos de inferencia, al menos los dos métodos que ya hemos mencionado, que es el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, usualmente ya están programados en algún software para que si se quiere crear un sistema experto simplemente se añada una base de conocimiento. Un ejemplo de ello sería Clips. Clips es un software que se asocia con el encadenamiento hacia adelante, mientras que Visual Prolog, es otro software que se asocia con el encadenamiento hacia atrás y tienen paradigmas de programación totalmente distintos. Pero solamente estamos mencionando conceptos generales, no vamos a ver código, al menos en este video. Luego tenemos el equipo de desarrollo de un sistema experto. Mínimamente, los individuos que intervienen en el desarrollo de un sistema experto son los siguientes. El experto humano, que es el que va a aportar el conocimiento y el razonamiento que se deba seguir. Un ingeniero del conocimiento, un usuario y el sistema experto en sí. Como ya se mencionó, el experto humano va a dialogar constantemente con el ingeniero del conocimiento, porque el ingeniero del conocimiento tiene que realizar entrevistas y tiene que obtener información desde el experto humano. El usuario es el que va a usar el sistema experto y en base a ello va a dar sugerencias al ingeniero del conocimiento. El ingeniero del conocimiento es aquel que va a estar encargado de crear, de construir el sistema experto. Y el experto humano es el que finalmente va a evaluar el sistema experto y dar su veredicto indicando de si es viable usarlo o no. Muchas veces los sistemas expertos reemplazan a los expertos humanos, que podrían no estar disponibles, podrían ser personas mayores que no pueden atender a muchos pacientes tal vez, o también se usan como un sistema informático que es de apoyo para los mismos expertos. Y los pasos que se siguen, de manera resumida, son tres. Primero es la adquisición del conocimiento. Como ya se mencionó, el ingeniero del conocimiento realiza entrevistas y plasma la información en árboles de decisión, tablas de decisión, diagramas de dependencia o en diagramas de Ishikawa. Luego, tiene que formalizar este conocimiento adquirido y construir la base de conocimiento, usando reglas de conocimiento, redes semánticas, marcos o frames, guiones y lógica. Aquí nosotros podemos catalogar y decir que el conocimiento declarativo se expresa formalmente en redes semánticas y en marcos, mientras que el conocimiento procedural se expresa en reglas de conocimiento, guiones y lógica. Y el tercer paso finalmente es constituir el método de inferencia. Estos dos métodos de inferencia, los dos que mencionamos, que es el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás, se pueden programar en cualquier lenguaje de programación. Pero como ya se mencionó, existe software especializado que ya incluye estas implementaciones y haría falta únicamente agregar a ellos una base de conocimiento. Hace un momento dijimos que los sistemas expertos se asocian con el razonamiento exacto. Esto era así inicialmente, cuando los sistemas expertos eran únicamente determinísticos. Ahora existen sistemas expertos no determinísticos que añaden factores de certeza sobre su funcionamiento y se basan en la lógica difusa,
se basan en probabilidades y en posibilidades. De esta forma, estos sistemas pueden dar mejores diagnósticos si se trata, por ejemplo, de un sistema experto para diagnóstico médico de alguna rama de la medicina. Y entonces, hablando de sistemas expertos no determinísticos, ellos están realizados con la capacidad de poder afrontar la incertidumbre. La incertidumbre se define como la falta de certeza total para la ocurrencia de un evento. Es decir, los sistemas expertos no determinísticos pueden lidiar con problemas más genéricos y son más útiles en la realidad. Por ejemplo, un sistema experto de diagnóstico médico recibe como entradas los síntomas que presentan los pacientes, pero estos pacientes presentan los síntomas en distintos grados. Podría tenerse el síntoma 1 con bastante presencia y el síntoma 2 levemente. Entonces, según ello, un sistema experto va a dar como respuesta la probabilidad de que se tenga una enfermedad u otra, sin decir que es 100% probable que tenga una enfermedad, porque podría cometer errores. Va a mostrar más bien un listado de posibles enfermedades y qué tan por ciento probable es que eso se cumpla y con qué grado de significancia está dando esa respuesta. Entonces, en este contexto de incertidumbre, se consideran expresiones ambiguas, inciertas y vagas, pero que tienen que definirse finalmente como variables y términos lingüísticos. Un ejemplo de esto es la frase siguiente: hoy amaneció haciendo frío. En esa frase, que es bastante ambigua, nosotros podemos identificar como variable a la temperatura y como término lingüístico baja, o sea, una temperatura baja. De la misma forma se puede hablar de una temperatura media, una temperatura alta, y cada una de estas expresiones se corresponde con un conjunto difuso. Es decir, no se ha determinado qué intervalos o qué rango de valores uno debe imaginarse cuando se habla de temperatura baja, media o alta. Es algo que no se puede definir absolutamente. Es por ello que cuando nosotros representamos estos conjuntos difusos y luego hablamos de una temperatura, esa temperatura puede ser más baja que media y así. Es decir, estos conceptos que estamos mencionando de los conjuntos difusos ya forman parte de lo que son los sistemas expertos difusos, que incluyen teoremas de la lógica difusa para que añadan mayor funcionalidad a lo que sería un sistema experto únicamente determinístico. Y aquí tenemos una representación del universo del discurso. El universo del discurso representa todos los posibles valores que puede tener la temperatura para este ejemplo y engloba a los conjuntos difusos. Cada conjunto difuso se asocia con una función de membresía, también conocida como función de pertenencia. Y aquí tenemos intervalos de valores para la temperatura baja, media y alta. Si nosotros hablamos de una temperatura de 48 grados, podemos decir que pertenece a la temperatura baja con 0.2 grados de pertenencia, por ejemplo, y a la temperatura alta con un grado de pertenencia de 0.55. Entonces, en conclusión, en el traslape de estos conjuntos difusos es que se genera la incertidumbre. Y esto es un factor adicional que pueden analizar los sistemas expertos difusos, a diferencia de los sistemas expertos únicamente determinísticos. Para el diseño de un sistema experto difuso se tienen los siguientes 4 pasos de manera general. Primero, el análisis del problema, que engloba determinar cuáles son las variables de entrada y las variables de salida. Luego, la elaboración de un modelo conceptual. Como segundo paso tenemos que para cada variable debemos determinar su universo del discurso, es decir, su posible rango de valores. Luego, determinar también para cada variable los conjuntos difusos asociados a ella. De manera simplificada podríamos considerar 3 conjuntos difusos, considerando un nivel bajo, medio y alto, pero no necesariamente debe ser así. Cada conjunto difuso se asocia a un intervalo y a una función de membresía, como ya mencionamos antes. El tercer paso sería la elaboración de una tabla de decisión, en donde nosotros mostramos distintas combinaciones y mostramos a través de ello la relación que existe entre las variables de entrada y la variable de salida.
De esta manera podríamos decir, por ejemplo, cuando la variable de entrada 1 es baja y la variable de entrada 2 es alta, la variable de salida 1 es muy alta, por ejemplo. Y el cuarto paso viene a ser la constitución de una base de conocimiento difusa, que consiste en tomar cada una de las filas de la tabla de decisión anteriormente mencionada y representarla formalmente como una regla de conocimiento. El conjunto de estas reglas de conocimiento dan lugar a la base de conocimiento difusa. Y ya por último, para finalizar, luego de haber dado tantos conceptos, tenemos la estructura, la representación gráfica de, por ejemplo, un electrodoméstico que haga uso de un sistema experto difuso. Aquí nosotros tendríamos como entradas valores numéricos que son captados a través de sensores. Por ejemplo, si se tratara de una lavadora, el usuario ingresa ropa e ingresa agua. Los sensores van a determinar cuál es el nivel de agua y cuál es el peso de la ropa. Son valores numéricos que los sensores toman, que no necesariamente son 100% exactos, pero estos valores numéricos van a entrar a un proceso de fusificación, que como resultado dará conjuntos difusos y términos lingüísticos. Cuando se tengan expresados los datos de ingreso como conjuntos difusos y términos lingüísticos, se podrá aplicar entonces la inferencia difusa, que consta principalmente de la selección de reglas y el razonamiento difuso. Como resultado tendremos valores difusos, pero estos valores difusos no son exactos, no son claros para el usuario, por ello será necesario aplicar una fase de defusificación, un proceso de defusificación, para dar respuesta al usuario en valores numéricos que él sí podrá comprender. En este video he mencionado varios conceptos básicos que están asociados a los sistemas expertos. Probablemente luego haga un video sobre cómo desarrollar los métodos de inferencia, encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, en algún lenguaje de programación. Pero estos conceptos se puede decir que son la base del curso de sistemas expertos que he llevado recientemente en la universidad.